Esta es mi hermana Daniela y me va a contestar unas cuantas preguntas para mi tarea. Empecemos. ¿Sabes qué es una investigación? Una investigación es la ciencia de buscar respuestas. ¿Podrías dar un ejemplo? Por ejemplo, la investigación acerca de la alfabetización en la educación básica. ¿Sabes qué es investigación? Investigación es un proceso de adquirir un conocimiento o una información acerca sobre un tema o una situación a través de preguntas o también basado a una teoría. ¿Podrías dar un ejemplo? Un ejemplo podría ser cuando una persona, o más bien en este caso pues voy a dirigirme como en psicología, cuando un psicólogo quiere saber el motivo de consulta de su paciente, le hace una serie de preguntas para saber cuál es su motivo de consulta. O en este caso para saber cuál es su comportamiento o investigar acerca sobre algún comportamiento, primero tienen que investigar alguna situación de la persona o investigar cuáles situaciones llegaron a que la persona se comportara de esa manera. Puede ser algún ejemplo de investigación. ¿Qué es un experimento? Ok, un experimento es un proceso complejo en el cual se emplean medidas para comprobar una hipótesis. ¿Qué es un experimento? ¿O sabes qué es un experimento? Sí, es poner a prueba es como poner algo a prueba con diferentes variables y diferentes situaciones. ¿Sabes a qué se refiere con investigación experimental? Sí, es el proceso de la experimentación a través de comparación de variables constantes para saber una causa. ¿Me puedes dar un ejemplo de investigación experimental? Ok, un ejemplo de investigación experimental pudiera ser referente a psicología, sobre el condicionamiento operante que lo aplicó el pionero Skinner sobre el sujeto experimental de un ratón, en el cual él hizo una serie de investigación a través de ese sujeto, en donde puso diferentes variantes y pues ahí pudo él investigar proceso por proceso alguna situación y comparar el comportamiento del ser humano, pero él lo hizo a través de un sujeto experimental que en este caso pues es un ratón, y él hizo la comparación del comportamiento humano pero a través del ratón. ¿Sabes a qué se refiere entonces una investigación experimental? Sí, es buscar respuestas, pero en base a diferentes pruebas con diferentes sujetos y variables para que tengan diferentes resultados. Investigación experimental, un ejemplo sería, por ejemplo, cuando en un mismo salón se ponen diferentes metodologías educativas y vemos cómo los sujetos, los estudiantes reaccionan a cuáles son los resultados de estas metodologías educativas. ¿Sabes qué es investigación no experimental? Ok, investigación no experimental es en el cual tú ya no tienes que intervenir o tienes que tener variantes porque ya la información ya está comprobada. Ok, ¿sabes qué es una investigación no experimental? Es lo mismo, una investigación que no se basa en tocar a los sujetos, o sea, no hacer nada, que no alteres las variables que puedan cambiar los resultados. Ahora con más detalle les vamos a explicar qué es la investigación experimental y la no experimental.
experimental. La definición dice que es cualquier investigación realizada con un enfoque científico donde un conjunto de variables se mantiene constantes, mientras que el otro conjunto de variables se mide como sujeto del experimento. Es uno de los métodos de investigación cuantitativa principales. Un ejemplo más simple de una investigación experimental es una prueba de laboratorio. Siempre que la investigación se realice bajo condiciones científicamente aceptables, se califica como una investigación experimental. Esta se considera exitosa solo cuando el investigador confirma que un cambio en la variable dependiente se debe a la manipulación de la variable independiente. Es importante para una investigación experimental establecer la causa y el efecto de un fenómeno, lo que significa que debe ser claro que los efectos observados en un experimento se deben a la causa. Como es natural, puede ser que los eventos que ocurran sean confusos y no permitan a los investigadores establecer conclusiones fácilmente. Por ejemplo, un estudiante de cardiología realiza una investigación para comprender el efecto de los elementos en el colesterol y resulta que la mayoría de los pacientes con problemas de corazón no son vegetarianos ni tienen diabetes, es porque comen carne, suponiendo. Este último puede ser un aspecto causa que puede provocar un ataque cardíaco, efecto. ¿Cuándo llevar a cabo una investigación experimental? En los siguientes casos podría ser una buena opción cuando el tiempo es un factor vital para establecer una relación entre causa y efecto, cuando se dé un comportamiento invariable entre causa y efecto y cuando eminentemente la relación causa-efecto sea por conveniencia. Tipos de diseño de una investigación experimental. Existen el diseño preexperimental, el diseño experimental verdadero y el diseño cuasi experimental. El primero, siendo el diseño preexperimental, dice que esa es la forma más simple de diseño de investigación experimental. Un grupo o varios grupos de personas se mantienen bajo observación después de que se consideren los cofactores con causa y efecto. Por lo general se lleva a cabo para comprender si es necesario llevar a cabo más investigaciones sobre los grupos destinatarios. La investigación preexperimental se divide en tres tipos: diseño de investigación de una instancia, diseño de investigación de un grupo o comparación de dos grupos estáticos. Diseño experimental verdadero. Este diseño es la forma más precisa de diseño de investigación experimental, ya que se basa en el análisis estadístico para probar o refutar una hipótesis. Es el único tipo de diseño experimental que puede establecer una relación de causa y efecto dentro de uno o varios grupos. En ese diseño existen tres factores que deben ser considerados: el grupo de control y grupo experimental, la variable la cual debe ser manipulada por el investigador y la distribución, que es aleatoria. Este método de investigación experimental se implementa comúnmente en las ciencias físicas. Ahora el diseño cuasi experimental. La palabra cuasi significa o indica semejanza. Un diseño de investigación cuasi experimental es similar a la investigación experimental, son casi lo mismo. La diferencia entre los dos es la asignación de un grupo de control. En este diseño de investigación se manipula una variable independiente, pero los participantes de un grupo no se asignan al azar. La variable independiente se manipula antes de calcular la variable dependiente y por lo tanto se elimina el problema de direccionalidad. La cuasi investigación se usa en entornos de campo donde la asignación aleatoria es irrelevante o no requerida. Ventajas de la investigación experimental. Los investigadores tienen un control más fuerte sobre las variables para obtener los resultados deseados. El sujeto o la industria no es criterio para la investigación experimental debido a que cualquier industria puede implementarlo con fines de investigación. Los resultados son extremadamente específicos. La causa y el efecto de una hipótesis puede dar pie a que los investigadores puedan analizar mayores detalles, y la investigación experimental se puede utilizar en asociación con otros métodos de investigación. Ahora la investigación no experimental. La investigación no experimental es el tipo de investigación que carece de una variable independiente. En cambio, el investigador observa el contexto en el que se desarrolla el fenómeno y lo analiza para obtener información. La investigación no experimental se basa en la observación de los fenómenos en su entorno natural. De esta manera,
pueden ser estudiados posteriormente para llegar a una conclusión. A diferencia de la investigación experimental, donde las variables se mantienen constantes, la investigación no experimental se realiza cuando, durante el estudio, el investigador no puede controlar, manipular o alterar a los sujetos, sino que se basa en la interpretación o las observaciones para llegar a una conclusión. Eso significa que el método no debe basarse en correlaciones, encuestas o estudios de caso, y no puede demostrar una verdadera relación de causa y efecto. La mayoría de estudios se basan en sucesos que ocurrieron anteriormente y se analizan posteriormente. En este método no se realizan experimentos controlados por razones como la ética o moral. También otra característica es que se crean muestras de estudio. Al contrario, las muestras o participantes ya existen y se desenvuelven en su medio. También otra es que el investigador no interviene directamente en el entorno de la muestra. Y la última sería que este método estudia los fenómenos exactamente como ocurrieron. Tipos de investigación experimental. Primero tenemos el tipo transversal y después la longitudinal. Investigación transversal. Se utiliza para observar y analizar un momento exacto de la investigación para abarcar diversos grupos o muestras de estudio. Este tipo de investigación se divide en descriptiva, cuando se observan los valores donde se presentan una o más variables para que al obtener los datos se realice una descripción de ellos, y causal. Se encarga de explicar las razones y relación que existe entre las variables en un tiempo determinado. La investigación longitudinal es un estudio longitudinal donde los investigadores tienen el objetivo de analizar los cambios y el desarrollo de las relaciones que ocurren entre las variables a lo largo del tiempo. Esta puede dividirse en tendencia, cuando estudian los cambios que enfrenta el grupo de estudio en general, o la evolución grupal, es que esta es cuando el grupo de estudio es una muestra más pequeña, o de panel, se encarga de analizar los cambios individuales y de grupo para descubrir el factor que los produce. ¿Cuándo utilizar la investigación no experimental? Cuando la pregunta de investigación puede ser sobre una variable en lugar de una relación estadística sobre dos variables. En una investigación donde la pregunta de investigación tiene una relación estadística no causal entre variables. Cuando la pregunta de investigación tiene una relación causal pero la variable independiente no puede manipularse. Y en una investigación exploratoria o amplia donde se enfrente una experiencia particular. Las ventajas de la investigación experimental son que es muy flexible durante el proceso de investigación, se conoce la causa por la que sucede el fenómeno y se investiga el efecto que tiene, y también el investigador puede definir las características del grupo de estudio. Y las desventajas de la investigación experimental es que los grupos no son representativos de toda la población y pueden presentarse errores en la metodología, lo que provoca sesgos. Eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por poner atención.